Y bueno amigos, mira que no tenía pensado subir otro video el día de hoy. Dije, tengo que hacer unas cositas y ahí con el de Muy Llorón que subí, que estuvo bastante interesante, dije que estaba suficiente por el día de hoy. Pero es que lo de Javier Tebas y compañía, el ridículo espantoso que se han mandado con el partido de Miami, me obligó a hacerlo. De verdad es maravilloso. Vamos a ver la gente que ha quedado retratado, porque esta es la primera parte, seguramente mañana subo otra parte con el montón de gente que ha quedado retratada y van a disfrutar un montón, porque seguramente ya se enteraron a estas horas que el partido de Villarreal-Barça en Miami ha sido cancelado y Javier Tebas, Laporta, Mr. Seitan y un montón de gente ha quedado retratada y ridiculizada. Así que no me quiero calentar, enredar mucho, tiramos intro y arrancamos. Chicos, quería empezar con esto de última hora, y es que Javier Tebas ha publicado esto tras enterarse de que el partido ha sido cancelado. Eufarei 10 por ser preciso. El Snao está preparados. Lo intentaré por 10 si es necesario. No están preparados. Recordemos el tweet de Vinicius. Bueno, vamos a darle un poquito de gracia a esto, porque la verdad es que es maravilloso. Mira que yo no estaba ni siquiera tan en contra. Me parecía adulterar la competición el hecho de que al Barça le quitaran la salida complicada de la cerámica, pero el resto no me parecía nada del otro mundo, ¿no? Pero lo dije en mi otro canal, analizando la carta esta de despedida de Tebas, lo de cancelación del partido, dije, todo lo que le salga mal al corrupto Fútbol Club Barcelona y a Javier Tebas, yo encantado de la vida. Y bueno, si no lo sabes todavía, esto es básicamente lo que ha pasado. Tenía ganas de escuchar a Fouto, aunque aquí no ha ampliado. Seguramente en la noche vamos a encontrar más cositas. Hay noticia de última hora. Isaac Fouto, primero en COPE. La noticia de última hora es que se acaba de cancelar el partido de Miami. Se cancela el Villarreal Fútbol Club Barcelona. Decisión de Releven, la promotora del partido, por la incertidumbre que se está creando, por la cantidad de quejas que está habiendo. La Liga al final tampoco lo ha visto claro, porque Releven ha tenido dudas. Así que a esta hora de la tarde-noche, Paco, contamos que el Villarreal-Barça se va a jugar en la cerámica y no se juega en Miami. Es que es absolutamente maravilloso verle la carita a Fouto y sabemos pues básicamente el vínculo que tiene este hombre con la Liga, la Federación y ese poco de cosas. Y bueno, no creo que haya gustado del todo. Nos pasamos a lo siguiente de una vez. Una de las cosas que han ido sucediendo es que hubo un rifirrafe entre Tebas y Dani Carvajal, y esto le respondía Tebas a lo que había puesto Carvajal al respecto. ¿Qué opinas de las declaraciones de Carvajal? Bueno, que hablando, yo primero considero que no se adultera la competición, es una visión muy exquisita, digamos, cierto, pero a mí me ha parecido más adulterar la competición pues todos los vídeos de Real Madrid Televisión de la temporada pasada, que nos deleitaba, que claramente era para presionar al cuerpo arbitral. Patético, de verdad que lo de Javier Tebas es patético. Yo no sé si está al borde de caer, pero lo de este hombre es que este hombre no puede seguir representando al fútbol español ni un minuto más, muchachos. Y por eso quería colocarles esto de Manu Carreño, muchachos, porque me pareció muy interesante al respecto sobre lo de Javier Tebas y el bochornazo este. El que el fútbol español ha sido noticia, desgraciadamente, por el bochorno y el ridículo a nivel mundial que hemos hecho con el partido de Miami. 13 días le ha durado el sueño a Tebas, desde que lo presentó el día 8 de octubre diciendo esto en Miami. Un pequeño tema formal, ya está, digamos que prácticamente terminado, ¿no? Y poder decir que el día 20, sábado 20 de diciembre, se jugará en Miami un partido oficial de Liga, el Villarreal Fútbol Club Barcelona, ¿no? Un partido que habrá puntos en juego, que en vez de jugarse en el Estadio de la Cerámica en Villarreal, se jugará en el Hard Rock Stadium de aquí de Miami, ¿no? Pues no se jugará en el Hard Rock Stadium, se jugará en el Estadio de la Cerámica. Javier Tebas ha hecho cosas buenas, muchas cosas buenas por el fútbol español en los años que lleva. Llegó en 2013 diciendo que iba a estar solo 2 legislaturas, ya lleva 4, y creo que ha llegado el momento de que dé un paso al costado. Yo creo que Javier Tebas debería dimitir. Y creo que los clubes del fútbol español se lo deberían pedir, y que dé paso a una persona de mayor consenso y que sea capaz de entenderse con los clubes, con todos, porque me consta que hoy hay muchos clubes enfadados. Seguramente no vayan a salir a decirlo, pero os aseguro que hablando con unos y con otros, hay muchos clubes hoy muy enfadados con la imagen que ha dado el fútbol español. Tebas no puede arrastrar y utilizar como marionetas a clubes como por ejemplo el Villarreal o el Fútbol Club Barcelona para sus propios intereses, y hoy que se enteren 5 minutos antes de empezar el partido de Champions en el palco Fernando Rocho Negueroles de que el partido de Miami se cancela. Lo ha cancelado Releven, la empresa promotora de ese partido, porque entre otras cosas no se fía de Javier Tebas. Hay un recurso presentado del Real Madrid en contra, hay una confirmación todavía pendiente de la FIFA y de la CONCACAF, el gobierno aún no ha dado el visto bueno, los jugadores protestando este fin de semana. ¿A dónde vamos mañana a vender entradas? Ya está bien de hacer el ridículo, no se puede hacer el ridículo. Mira, es que con decirte algo tan sencillo como que la soberbia Tebas la ha terminado penalizando, porque sí, porque básicamente si él hubiera tal vez hecho las cosas de manera diferente, a lo mejor los clubes
hubieran aceptado, pero bueno, te fuiste en contra de la mayoría de la gente que te da de comer y pues evidentemente eso te iba a salir el tiro por la culata. Bien, Manu Carreño estaba aquí pidiendo la dimisión de Tebas, es que no hay de otra. Miren esto que es Fernando Roch, que como ha recibido la noticia en el palco. Se ha cancelado el partido en Miami. Esta es la reacción de Fernando Roch Neguerolas en el palco justo de ese Villarreal Manchester City, viendo su teléfono móvil, las últimas noticias, levantándose con ese gesto porque se ha enterado en directo justo durante esa primera parte y le veíamos incluso charlar por teléfono en lugar de irse a eventos. Se ha quedado fuera, pues bastante vehemente, hablando, consultando esa cancelación de un partido en el que el Villarreal, ya saben que estaba muy de acuerdo, muy enfadado. Roch Neguerolas. Bueno, voy a quitar esto aquí evidentemente porque me aparece el partido y me van a meter copyright. Y es que es maravilloso, de verdad maravilloso. Y el Villarreal, bien que lo hayan puesto también en su sitio por hacer semejante ridículo de la mano con Javier Tebas. Otra de las cosas que quería colocar con ustedes, muchachos, es que me parece significativo que le estén dando palos a Tebas en los medios de comunicación donde prácticamente siempre le han defendido. Y hay noticia importante, Álvaro Benito, se cancela el Villarreal-Barça en Miami. Hay nota oficial informativa. Comunicado de la Liga de hace apenas unos minutos y que viene precedido de que Releven, promotora del partido, haya cancelado el encuentro. Dice la Liga que informa que tras conversaciones con la promotora del partido oficial de la Liga en Miami, está comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas. La Liga lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante. Dice la Liga que la celebración de un partido oficial fuera de nuestras fronteras habría supuesto un paso decisivo en la expansión global de nuestra competición. Acaba diciendo la Liga que el proyecto cumplía plenamente con la reglamentación federativa y no afectaba a la integridad de la competición. La pregunta es, si cumplía todo, ¿por qué se suspende el partido? Manuel Carreño, muy buenas. Hola, Dani. Mucho ruido de Tebas y pocas nueces. Por segunda vez. En no demasiado tiempo. Bueno, yo creo que el fútbol español no se merece que una persona como Javier Tebas presida la Liga y sea la imagen del fútbol español haciendo el ridículo más grotesco una vez más a nivel mundial. El fútbol español no se merece que Tebas siga liderando a nuestro fútbol, desde luego. Aunque lidera nuestro fútbol, desgraciadamente es lo que tenemos. Otro ridículo más, otra vergüenza más, pero quien está acostumbrado y no tiene sentido el ridículo, pues le da lo mismo. Bueno, veremos las explicaciones porque insisto por la nota. Yo solo quiero decir una cosa y nos centramos en la Champions. Dice la nota que era una fantástica oportunidad para la internacionalización del fútbol español. ¿De verdad nosotros, con la liga que tenemos, campeones de Europa, campeones del mundo, con muchos de los mejores valores, dependemos de un partido de fútbol en Miami para dar a conocer nuestro producto? Es que si fuera así sería muy deprimente. Que nuestro futuro dependiera, nuestro prestigio, nuestra expansión, de un partido puntual del Villarreal-Barça en Miami. En fin. Es que es maravilloso, de verdad. Mira, repito, me parece muy increíble que los medios de comunicación, muchos de ellos han estado pues apoyando y respaldando muchas veces a Tebas, pero que ahora les estén metiendo durito, me parece bastante significativo y creo que esto puede ser el principio del fin de Javier Tebas, porque ya cuando no cuentas con el respaldo y la mamadera de algunos clubes o de algunos medios de comunicación, cuidadito, Javier. Este es otro de los señores que ha hecho el ridículo. El Mr. Patán coloca esto: ridículo mundial, el Real Trampa se convierte en el único equipo de primera división quejándose del Villarreal Barça en Miami. No sé qué es Miami. Hablando de liga adulterada. Buajajaja. Y coloca ahí un video donde sale aparentemente Florentino diseñado con niña para llorar, ¿no? ¿Dónde estarás metido ahora después de que primero el partido no solo se cancelara, sino que en todos los terrenos de juego del fútbol español esta semana se vivió el bochorno que hizo la liga al no estar de acuerdo los futbolistas y estas pausas que hicieron, y que por cierto la liga intentó tapar? Es que lo del Mr. Patán no le sale una definitivamente. Y bueno, chicos, cerramos con los dos más retratados de la jornada, que va a ser Javier Tebas en este clip concretamente y en el que viene Don Joan Laporta. La última es una que hemos hecho a varios estamentos del fútbol español. Si tuviera que apostar $1 por la celebración del partido Girona-Barça el 27 de enero en el Hard Rock Stadium, ¿apostaría a que se juega o a que no se juega? No apostaría $1, apostaría $10.000 a que se va a jugar. Yo no sé de verdad en este caso a dónde iba dirigido eso, de verdad, pero incluso repasas muchas cosas que obviamente el Girona Barça era otro partido que no termina jugando, obviamente. Ahora lo del Villarreal Barça, ahorita estaba viendo un clip que decía que en 2019, hablando con Pedrerol, se iban a ir a celebrar a Miami cuando llenaran el estadio. Es que es sencillamente maravilloso. Y repito, a la gente soberbia este tipo de cosas lo normal es que le pasen, y aquí se celebra, muchachos. Y bueno, para cerrar, hacía falta el bufón más grande, Joan Laporta, que esta mañana ha hecho un ridículo importante con respecto a algunas cosas de Carvajal y algunas cosas también de este hombre Thibaut Courtois.
y está para no perderse son 3 minutos, casi 4, pero vale la pena 100%. El portero del Real Madrid, Courtois, salió en rueda de prensa, ha hecho referencia a sus puesta mano blanca en la asamblea y bueno, ha dicho que bueno, se dice eso básicamente por otras concentraciones por el caso. No sé si le aporta un poco el recurso del madridismo cuando se tiene que hablar de El móvil. No voy a comentar nada. Si queréis, lo que estamos nosotros hoy es más, digamos, de actualidad, es el contrato que va a ser firmado con Uber, una plataforma donde está el Uber y están más de 40 taxis. Es una colaboración entre dos empresas privadas, está dentro de la realidad y hemos todo con planes internos y los estándares legales, cuestiones éticas internas está bien y pues muy inconveniente encima de este contrato. Ha creado cierta polémica, esperemos que no se vaya más allá y que se comprenda que es una cosa entre dos entidades privadas y además no ha habido ni implicaciones políticas ni implicaciones institucionales. En este sentido, solo que se ha producido, hemos tenido una reunión esta mañana con el director general, con representantes del colectivo del taxi o representantes del colectivo del taxi y bueno, en principio la reunión la valoramos positivamente y esperamos que no vaya más allá esta cuestión. El conocimiento y se han hecho unas declaraciones diciendo que si habíamos convocado inmediatamente a los medios de comunicación para presentar el acuerdo, este acuerdo ya estaba previsto presentarlo, creo que es mañana, y además ya estaba convocada, si no entendido, ya estaba convocada la prensa, o sea que no ha sido de la forma que se decía, ¿no? Pero en cualquier caso nosotros seguimos adelante con nuestra política comercial y intentamos pues obtener los máximos recursos posibles siempre dentro de la realidad y siempre dentro de los estándares éticos y en este sentido esto ha pasado con este papel desde vamos a planes. Después no voy a entrar. Si no li molesta que des de Madrid insisteixin en boicotejar el partit de Miami, que facin un segon escrit al CSD. De Miami no està acordat a Lliga Europea, jo ja ho dic, que donarem alegria als col·legs Miami, la Florida i als Estats Units i per altra banda també doncs, per nosaltres és una promoció de l'imatge del Barça que ens ha post molt interessant i no la veritat és una Pero Madrid tiene un CSD que altera la competición. Son muy libres de hacer no me voy a meter, soy presidente de Barça. A Madrid se haga lo que consideren oportuno. Nosotros seguimos en este caso lo que está previsto. Previsto en seguridad mundial y mediante aparte de eso, todos los otros temas que habéis comentado Es que no, mira, me parece sencillamente increíble. Ya con esto para cerrar, muchachos, mañana seguramente tendremos más reacciones. Pero es muy sencillo de entender. Obviamente tú estás encantado con ir a jugar a Miami luego de que tú mismo en una asamblea confirmaras que Javier Tebas está salvo al culo más de una vez y luego también de que pues básicamente se entendiera perfectamente que ustedes estaban encantados de ir a Miami y que el Madrid dijera lo que quiera. Es que si esto hubiera pasado en sentido contrario, es decir, el Madrid el que juega en Miami con el tema del dinero, el tema de quitarle la localía, es que la que hubieran montado hubiera sido mundial. Pero me alegra, y repito, me alegra que a los corruptos las cosas les salgan mal. Aquí se celebra. Así que bueno, gracias por acompañarme. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, 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 chao.